¿Te has encontrado diciendo mi pareja nunca valora lo que hago? O tal vez recibiendo un qué exagerada si no es para tanto. O tal vez diciendo un ¿por qué nunca dices que me quieres? Bueno, Gary Chapman en su libro 5 idiomas del amor dice que probablemente es porque hay idiomas distintos del amor entre ellas. Y en el capítulo de hoy vamos a ver este libro que nos explica estos 5 idiomas y además ejemplos concretos de cómo muchas personas lo superaron. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku, escucha resúmenes de libros, donde semana a semana vamos a ir desempolvando, resumiendo y comentando diversos libros relacionados a desarrollo personal, finanzas, espiritualidad y un poco más. Así que sin más, comencemos. En este episodio 3 estaremos conversando sobre el libro 5 idiomas del amor de Gary Chapman, que es un PhD en filosofía, publicó el libro en 1992, más de 11 millones de copias vendidas en inglés, traducido más de 49 idiomas, fue el libro que lo llevó a ser conocido. Y en el libro nos parte explicando que así como existen distintos idiomas, si una persona habla español y la otra chino, por mucho que se comuniquen, va a ser difícil que puedan llegar a un buen entendimiento. Y así como existen dentro del idioma distintos dialectos, por ejemplo, por muy castellano que sea el chileno y por muy castellano que sea el venezolano, siempre van a haber diferencias que pueden a lo mejor interrumpir esa comunicación. Y lo mismo pasa en las maneras de expresar el amor. Si uno está expresando el amor por medio de detalles o servicios, pero el otro necesita palabras de afirmación para sentirse amada, entonces probablemente uno está hablando suajili y el otro está hablando chino. Entonces tampoco van a llegar a un buen entendimiento. Y este primer idioma que se aprende es el que se aprende en la casa, cuando son pequeños. Y probablemente para mucha gente es difícil aprender un nuevo idioma, pero es importante que reconozcas el idioma de tu pareja y puedas también aprenderlo. Porque después de todo el amor juega un papel importante en la vida de todas las personas de la sociedad y siempre ha sido así a lo largo de la historia. Y aquí el autor nos recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando decía que en el final de los tiempos solo 3 cosas perdurarán: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de todos es el amor. Y hoy día la palabra amor está muy manoseada porque se aman las cosas o se aman cualquier cosa. A veces se le llama a soportar a la pareja borracha amor, aunque ya sabemos que los psicólogos lo llaman codependencia. O a veces se le dice que decirle a un niño que sí en todo es amor, pero los psicólogos a veces eso lo llaman paternidad irresponsable. Entonces, ¿cómo realmente se ve el amor? Entonces, para Gary, dice que todos tenemos la necesidad de ser amados y que la falta de este puede repercutir en la formación de una persona, refiriéndose a los niños. Y que ahí cada niño tiene su tanque de amor o su estanque de amor. Y así como los niños tienen sus tanques de amor, los adultos también tienen sus tanques de amor. Entonces después nos lleva a los ejemplos de pareja. Y en la pareja, cuando se habla de amor, normalmente se habla de este proceso de enamoramiento, pero para él dice que eso dura 2 años en promedio, que después se vuelve a la normalidad, como que se aterriza la persona, se pasa a todo este tema de las mariposas, etcétera. Cita a una doctora Tenov que ni siquiera le dice enamoramiento, sino que le dice liberanza, porque finalmente esa parte como del enamoramiento ni siquiera es consciente. Nos enamoramos en un momento inoportuno de personas que ni siquiera pensábamos que podría pasar. Y aquí, de mi perspectiva, una buena manera como de resumir esta diferencia o esta idea es lo que decía Stephen Covey en su libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que entre paréntesis lo pueden encontrar en el capítulo 1 de este podcast. Es que está esa diferencia entre el amor y el amar. El amor es un fruto y el amar es una acción. Entonces así nos vamos al primer idioma o el primer lenguaje del amor, que es una acción, que es dar palabras de afirmación, que se refiere a decir cumplido, por ejemplo, qué bien se ve hoy, halagar cómo cuida a sus hijos o lo mucho que aprecia su sentido del humor.
Entonces aquí, como para explicarnos, cuenta la historia de cuando llegó una mujer que su esposo no quería pintar el dormitorio. Que ella le decía que tenía que pintarlo, pero él no la pescaba, no le hacía caso. Entonces fue a visitar al doctor Gary y él le recomienda que deje de pedírselo, pero a su vez comience a agradecer, porque empieza a conversar con él para tratar de ver cuál podría ser el idioma de él. Y le dice que a su vez comienza a agradecer cada vez que haga algo bueno en vez de criticar porque no lo hace o no está haciendo lo que ella quiere. Después le dice que eso no garantiza que realmente lo vaya a terminar haciendo, pero al menos va a mejorar la relación, porque el amor finalmente no se trata de que el otro haga lo que yo quiera, eso ya es manipulación. Es importante cómo se expresan las cosas y si son desde el regaño, desde el agradecimiento y el amor. Entonces, si él llena su estanque de amor, que sería con estas palabras de agradecimiento, es más probable que acceda a sus peticiones futuras. Ahí nos reflexiona Gary que el amor maduro no responde necesariamente en el mismo tono que eres tratado. No condena el pasado, no guarda un puntaje de errores y no siempre hacemos lo mejor o lo que es justo. Y luego nos cuenta el segundo idioma de amor, tiempo de calidad. Entonces hasta ahora tenemos primer idioma, palabras de afirmación. Segundo, tiempo de calidad, que se refiere a algo que ambos quieren hacer, preparar una comida juntos, caminar por un parque, ir a un show que les guste, cosas así de ese estilo. No simplemente estar cerca mientras se hace otra cosa. Entonces aquí para explicarnos este lenguaje del amor, cuenta la historia entre Bill y Betty, que Betty le comenzó a decir a Bill palabras de afirmación, Bill tuvo un cambio súper positivo, pero Betty no tuvo la misma respuesta. Y es porque Betty necesitaba tiempo de calidad para sentirse amada. No funcionaba de la misma manera de que solamente con cumplidos se sentía amada, sino que para ella lo importante era pasar un tiempo juntos y de calidad. Y por lo tanto su tanque de amor estaba vacío. Por eso ella necesitaba más atención o tiempo para sentirse amada. Que a veces puede ser simplemente escuchar. Aquí Gary nos dice que el tema de escuchar puede ser tan difícil como aprender uno de estos nuevos idiomas. Después ahí da consejos para el tiempo de calidad, que es mirar a la otra persona mientras se habla, no hacer otra cosa al mismo tiempo. Después da unas recomendaciones para descubrir la naturaleza emocional, anotar las emociones y qué las provoca, y así se obtiene como conciencia sobre su naturaleza emocional. Que ahí te da algunas alternativas que pueden ser, que a lo mejor ahí alguno se siente identificado. Por ejemplo, el mar muerto, que se recibe de los ríos pero no da. Es el que le dicen que pasa y dice nada y en verdad es verdad, no le pasa nada. Después está el arroyo rumoroso, ese que cualquier cosa que le entre por los sentidos, todo lo que vio, todo lo que escuchó, todo lo que sintió, todo siempre tiene que decirlo, así sí o sí lo va a decir y necesita hablarlo y escupirlo y decirlo. Ese es como el arroyo rumoroso. Y el anterior, entonces, mar muerto y arroyo rumoroso. Esos son algunos como los tipos de personalidades. Lo chistoso es que estos dos se atraen, pero puede ser que después de a lo mejor 5 años de pareja o de casado, uno se despierte y diga, no puede ser, vivo tanto tiempo con él y aún no lo conozco. Y el otro diga, no puede ser, llevo tanto tiempo con él o ella y no me da descanso. Pero ambos pueden aprender un poquito del idioma del otro. Luego está el tercer idioma o el tercer lenguaje, que es dar regalos. Entonces hasta ahora tenemos que el lenguaje 1 es palabras de afirmación, lenguaje 2 tiempo de calidad y lenguaje 3 dar regalos, que se refiere simplemente a sorprender con regalos, pero independiente del precio. Aquí puede ser que incluso sean manuales o comprados, pero que la persona en el fondo sienta que se sienta amada cuando recibe estos detalles materiales. Por ejemplo, hay personas que después de casarse no se sacan el anillo pero por nada, mientras que otros se lo sacan y con suerte lo usan. Eso porque el símbolo material para uno es mucho más importante que para el otro. Luego también está en dar regalos, no necesariamente el material, pero también el regalo de uno mismo, que es estar en los momentos importantes. Por ejemplo, ahí cuenta un
un día que una pareja, el marido, se fue a jugar fútbol después del nacimiento de su hijo y también en el funeral de su suegra, también se fue a jugar fútbol. Entonces ahí, por muy, aunque hubiese dado una rosa y regalos y todo, por muy lenguaje de amor que sea de ella, para ahí lo más importante era el regalo de la presencia, digamos, o sea, poder estar ahí. Asimismo da otro ejemplo donde una esposa que tenía a su esposo mal, cabizbajo porque había muerto su madre, que era su suegra, el supervisor solo le dio 2 horas máximo o podría perder su trabajo. Pero ella replicó que su esposo era mucho más importante que su trabajo, así que se tomaría todo el día, no estaba ni ahí. Entonces ese día su esposo se sintió amado porque su lenguaje del amor era el, el de dar regalos, en este caso el regalo de la presencia. Luego está el cuarto lenguaje del amor, que es actos de servicio. Entonces hasta ahora tenemos el primer lenguaje del amor, que es palabras de afirmación, segundo, tiempo de calidad, tercero, dar regalo, y el cuarto entonces, actos de servicio. Donde ejemplos cotidianos son hacer las cosas de la casa, lavar los platos, arreglar la lavadora, cortar el pasto, o cosas en general del hogar. Aquí parte con un ejemplo que me gusta mucho, que es el ejemplo de Jesucristo cuando lava los pies de los discípulos, y en esa época los siervos eran los que hacían eso. Entonces Jesucristo dijo que los que eran grandes debían servir a los demás. Y luego continúa con otro ejemplo de una pareja que ella se quejaba porque a él le gustaba ir de cacería todos los fines de semana, no le gustaba ir más de una vez a la iglesia con ella, y por otro lado él se quejaba de que ella no hacía los quehaceres del hogar. Entonces Gary, para tratar de entender qué estaba pasando acá, les pregunta ya, pero ¿cómo se comportaban antes de casarse? Y resulta que él sí le ayudaba con las cosas del hogar a ella y ella se sentía amada por eso antes de que se casaran. Pero después de casarse, él quería seguir con el modelo que en el fondo él había aprendido de sus padres, donde la mujer se encargaba de todo en la casa, y ella, al dejar de recibir la ayuda que sí recibía como soltera, dejó de sentirse amada. Entonces ella cambió su actitud porque se volvió él muy exigente y eso generó un efecto de espiral como negativo, digamos. Entonces le aconseja hacer una lista a cada uno de cómo se sentirían amados. Entonces él dice no, que haga más aseo, que le haga comida, que ni esté limpio, etcétera. Y ella, que lave el auto, que cambie pañales, que pase la aspiradora, que corte el césped. Entonces para ellos ahí fue relativamente fácil arreglarlo porque hablaban el mismo idioma, ambos ya sabían cómo hacer sentir amar a su cónyuge, a pesar de que a lo mejor eran distintos dialectos, era el mismo idioma. Y ahí Gary también concluye que muchas veces las críticas siempre vienen de las cosas que probablemente son la manera de llenar el estanque de amor de la otra persona, refiriéndose al caso de recién que de lo que partían criticándose o de lo que más importante era para ellos de su cónyuge era de lo que más se estaban quejando porque hablaba mucho de su idioma del amor. Ahí obviamente hace una diferencia entre el idioma de amor del servicio o un chantaje, porque ahí te convierte ya en un monigote, o sea, algo que no tiene mayor valor. Y ahí ya no es un acto de amor, ahí más bien es una traición. Ahí debería aplicar el te amo demasiado para permitir que me trates de esa manera. No es bueno ni para ti ni para mí. Y pasamos al quinto idioma del amor, que es el toque físico. Entonces hasta ahora tenemos palabras de afirmación, que es el primero, el segundo, tiempos de calidad, tercero, dar regalo, el cuarto, actos de servicio, y el quinto, toque físico, que se refiere a caricias, toque, abrazos, sexo. Y ahí da un ejemplo de una pareja donde la mujer en la pareja tenía capacidades culinarias extraordinarias, que vendría siendo, si es que le cocina al hombre, actos de servicio, pero él no se sentía amado si es que no tenía sexo. Y ahí nuevamente se avanzaba en una solución entendiendo el idioma del amor del cónyuge, en este caso, ¿no es cierto? Y avanzar a demostrar el amor de la manera que él o ella interpreta el amor. Entonces después da una reflexión, ¿no es cierto? Que así mismo que para una persona que su lenguaje del amor es el contexto físico, también es mucho más difícil superar que fue infiel o tuvo otra pareja sexual, porque eso lo hace vaciar completamente su estanque del amor.
Y ahí Gary también explica que según él el deseo del hombre es estrictamente físico y en el de las mujeres también tiene una componente emocional un poquito más importante. Y después te cuenta otro caso de una pareja donde no tenía sexo y su lenguaje del amor era efectivamente el del contacto físico. Entonces el autor le recomienda de manera ahí súper simple programar 1 o 2 veces a la semana un encuentro sexual. A ver si las cosas mejoraban. Entonces, en este caso la mujer replica que no ha tenido ganas porque él solo presta atención durante la relación sexual y después es totalmente ignorada. Entonces el autor concluye que dentro del matrimonio el sexo de la mujer es una consecuencia de sentirse amada. Entonces ella le pregunta si no es hipócrita manifestar el amor sexual cuando tengo sentimientos negativos hacia la otra persona. Entonces ahí Gary dice, expresar sentimientos que no se tienen es hipocresía, pero expresar un acto de amor para el agrado de la otra persona es una decisión. Una vez definido y explicado los 5 idiomas del amor, dice que también puede haber gente que es bilingüe o tiene más de un idioma del amor, y que en estos casos debería ser más fácil llenar su estanque. Por ejemplo, algunas personas necesitan o palabras de afirmación o tiempo de calidad y con cualquiera de las dos ya se sienten amados, o recibir regalos o recibir actos de servicio, cualquiera de los dos se sienten amados, o palabras de afirmación y toque físico y con cualquiera de las dos se sienten amados. Entonces con este tipo de personas debería ser más fácil tratar. Luego está la aplicación en los niños, donde dice que para descubrirlo hay que ver primero cómo se relaciona con otros niños y después también cómo reacciona a los distintos lenguajes del amor. Por ejemplo, si es que cuando se le dan palabras de afirmación tiene una actitud positiva o le da lo mismo, cuando se le da un tiempo de calidad, vale decir, se enfoca uno 100% en él cuando se está haciendo una actividad con él, lo toma de manera positiva o no, si cuando se le da un regalo juega con el regalo, se lo muestra al resto de sus amigos o simplemente es un juguete más, cuando se le hace acto de servicio, como por ejemplo se le trae la comida o se le plancha sus cosas o se le ayuda con una tarea, él reacciona de manera positiva, o cuando se le hacen caricia o se le abraza, reacciona de manera positiva. Entonces el toque físico, entonces ahí hay que ir descubriendo, ¿no es cierto?, cuál es el lenguaje de amor del niño y potenciarlo. Luego el autor termina con una reflexión donde él redescubrió su necesidad de Dios cuando tuvo sus propios conflictos matrimoniales. Dice que como antropólogo decidió excavar las raíces de la fe cristiana y al examinar vio su muerte como amor y resurrección como poder. Entonces ahí él le entregó su vida y descubrió que él le da energía para amar incluso cuando no es retribuido. Entonces anima a todos sus lectores, ¿no es cierto?, a hacer su propia investigación. Dice que con la frase de Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, refiriéndose a una de las últimas frases que hizo Jesús en la cruz, es la más alta expresión de amor. Concluyendo, ¿no es cierto?, tenemos que el amor, más que este proceso de enamoramiento, se refiere a la consecuencia de amar, que es una acción deliberada, una decisión diaria, que tiene estos 5 idiomas, donde tenemos palabras de afirmación, tiempo de calidad, dar regalos, actos de servicio y toque físico, con sus diversos dialectos, y que finalmente es importante tener la empatía de entender y conocer el lenguaje y dialecto de tu cónyuge o tu pareja y saber expresarlo en el idioma de él o ella. Y así concluimos este episodio de Sundoku. Recuerda darle seguir al podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.